Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de jueves. Yo voy a saludar a mi invitado de esta tarde, don Marco Durante, que es director de la firma BDS, que es especialista en Derecho Laboral. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices. ¿Qué tal? Buenas tardes, Randall, un gusto de saludarte y gracias por la invitación. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Bueno, ¿y por qué Marco está con nosotros? Porque yo le pedí que hiciéramos a esta altura, ya prácticamente 6 meses después de la pandemia del COVID, una revisión de cómo ha impactado la pandemia en el tema de derecho laboral, pero no en el tema jurídico necesariamente, digamos, o el texto de la ley, sino en la práctica. Porque, de hecho, voy a entrar con la entrevista de una vez, Marco, porque yo tengo la impresión que la pandemia ha generado una incertidumbre por parte de los patronos que ha llevado a un aumento en la violación de los derechos de los trabajadores en algunos casos, una vulneración por lo menos a sus derechos. No sé si compartís conmigo esta apreciación, Marco. Sí, en muchos casos, Randall, esto se debe a que no tienen claro cómo es que se aplica la ley laboral para casos como los que estamos viviendo, cuando hubo de por medio suspensiones o reducciones de jornadas. Y segundo, porque, Randall, yo creo que todavía no hemos tocado fondo en el impacto laboral que esta pandemia nos trajo, ¿verdad? Hay datos que podemos compartir ahora y ver que desafortunadamente todavía pueden ser más alarmantes. Claro, de hecho, Marco, me parece, vamos a ver, que no se hace de una manera, bueno, en algunos casos debe de haberse hecho al propio, es decir, aprovechar una circunstancia como esta. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Empresas que no estaban bien económicamente y que en algún momento, digamos, aprovechando la pandemia, quisieron prescindir de su personal de una manera completa ya, y que aprovechan el hueco de la suspensión de contrato para ganar tiempo para pagar la liquidación. Yo lo he visto, no sé si vos lo has visto últimamente, pero yo lo he visto en estos 6 meses en algunas ocasiones. Es decir, gente que sabe que la van a despedir completamente porque ya, no sé, tal vez la empresa ha decidido cambiar de personal o disminuir sus gastos, y entonces en lugar de despedirla, le suspenden el contrato para ganarse ese tiempo para guardar la liquidación, Marco. Sí, no solamente esto, Randall, sino que también hemos podido observar cómo hay incumplimientos de los patronos que han incrementado los procesos judiciales. En estos meses hemos podido ver cómo, por ejemplo, en el caso nuestro, la práctica del Departamento de Litigio ha incrementado en procesos judiciales de 1, personas que no están de acuerdo con sus liquidaciones; 2, personas que consideran que cuando se les despide se les está cometiendo un acto discriminatorio, considerado básicamente porque piensan que cuando se escoge a las personas que están saliendo no se está haciendo de una manera objetiva. Estos 2 elementos han repercutido mucho en eso que usted está diciendo, que es el impacto en la sede judicial por patronos que no manejan correctamente la fórmula laboral a la hora de despedir trabajadores. Te voy a poner un ejemplo que conocí en persona. Hay una empresa que tiene cafeterías a lo largo del país y entonces decide suspender el contrato de 25 de sus trabajadores, ¿verdad? Tiene 100. Ok, entonces suspende el contrato,
de algunos de sus trabajadores, en medio de la pandemia, hace 3 meses, decide abrir otros locales, es decir, expandir su negocio, y contrata gente nueva y mantiene suspendido a personal del trabajo. Esta persona es una de las suspendidas. Me preguntaba, ¿eso se puede hacer? Y realmente, evidentemente yo no soy abogado y menos abogado laboralista, Marco, pero no sé si ese es un resquicio, digamos, un vacío que ha quedado en medio de la velocidad a la que generamos derecho en medio de la pandemia. Dos comentarios específicamente para aclarar tu pregunta. Uno, recordemos que los procesos de suspensión y reducción de jornadas llevan un trámite de aprobación ante el Ministerio de Trabajo. ¿Verdad? Dos, en algunas ocasiones las empresas se estructuran bajo una sociedad mercantil diferente por cada punto de ventas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, acá habría que ver si es un mismo patrono para todas las cafeterías que estás poniendo como ejemplo, o si se trata de una cafetería por punto de venta como un trámite para cada una de ellas. Ahora, ¿qué es importante llevar a colación acá? Que la ley fue clara en decir que las reducciones de los contratos de trabajo, así como en el Código de Trabajo los temas de suspensión, no pueden hacerse como un acto discriminatorio. Y de hacerse así, de tener el Ministerio de Trabajo información que le pueda llevar esa discusión, lo que puede terminar más bien esto es en una inspección laboral con un proceso de infracción a las leyes laborales. Entonces los trabajadores afectados que dicen, vea, a mí me suspenden el contrato, pero por otro lado están contratando nuevo personal y no me están dando la oportunidad a mí para incorporarme a esos lugares de trabajo, por supuesto que podrían poner la queja ante el Ministerio de Trabajo y que entonces el Ministerio de Trabajo revisa ese trámite, ya sea de reducción o de suspensión, y hace una visita de inspección para determinar si hay un incumplimiento a la ley laboral por un tema de discriminación. Entiendo eso, pero una de las cosas que yo le respeto más a Marco y una de las cosas que más disfruto realmente entrevistándolo es que aunque sea un operador del derecho, es decir, Marco es abogado activo, si tiene que criticar a alguien o alguna institución con la que tenga un roce permanente, como el Ministerio de Trabajo o los tribunales de justicia, lo hace sin ningún problema. Yo te agradezco eso en lo particular, Marco, porque te quiero preguntar si esta revisión que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo para que yo, Randall Rivera Inc., vaya y le diga, vea, se me cayeron mis ingresos, voy a reducir las jornadas, por ejemplo. Si ese informe que yo le hago al Ministerio de Trabajo no es un saludo a la bandera hoy, en el sentido de que realmente yo no sé cuándo lo van a revisar, Marco, porque la ley dejó establecido que yo lo presento. Es más, yo puedo tomar la decisión de reducir las jornadas antes de presentar eso. Sí, Randall, lo que pasa es que recordemos que una de las ventajas de la protección que tiene el trabajador en materia laboral y en materia de seguridad social es que los plazos de prescripción que beneficiarían a ese patrono son muy largos. Imagínense que los plazos de prescripción para infracciones a las leyes laborales son 2 años. Eso quiere decir que todavía en el 2022 el Ministerio de Trabajo podría regresarse a ver una situación de este tipo. Y si se determina una falta a los derechos del trabajador, incluso después se le obliga al patrono a pagar. Entonces, Randall, más bien, yo lo que haría es volver los ojos hacia el patrón y decirle, ¿usted está seguro que vale la pena hacer eso? Cuando los plazos de prescripción son tan largos. Esto en materia laboral. En materia de seguridad social, la Caja Costarricense ha dicho, yo me regreso los años que me tenga que regresar. Si son 30 años, me regreso 30 años. Entonces, los patronos, más bien en una situación como estas, son los que tienen que tener el mayor cuidado para no meterse en arenas movedizas, porque les puede salir muy caro. En este momento, probablemente un patrono responsable lo que tiene que hacer es cuidar cada 5 para meterlo en el negocio y no en honorarios de abogado ni en pago de infracciones laborales, porque a lo último eso no te va a dar
aire para sacar el negocio adelante, ¿verdad, Randall? Entonces, creo que sí, que sería una mala movida de la que, aunque tal vez en un corto plazo la velocidad de reacción del ministerio no pueda ser tal, los plazos de prescripción son largos como para que el ministerio sí pueda reaccionar posteriormente. Ok. Marco, déjame primero invitar a las personas, a las que nos escuchan en radio, bienvenidas, muchas gracias. A quienes nos observan por Facebook, recuerden que pueden hacer sus comentarios y sus preguntas incluso a través del Facebook Live. Yo lo estoy viendo aquí en la computadora que tengo al frente. Pueden escribirnos también en WhatsApp, 899-35935, 899-35935, cualquier consulta que tengan, y que el programa lo pueden observar esta noche también a través de Canal 2 a partir de las 7:30, y si usted no lo puede escuchar completo, no se preocupe porque queda en los podcasts, tanto de Apple como de Spotify, donde usted lo puede encontrar. Marco, déjame nada más, porque estoy en mi oficina en este instante. Alguien me dijo hoy que es que yo reclamo por los bloqueos porque yo no salgo desde mi casa. No, estoy en la oficina, aquí de donde estoy sacando el programa de hoy. A mí me gusta tomar apuntes. Devolvámonos a hace 6 meses. Ok. Yo entiendo, esto es una reflexión, yo entiendo que en la relación patrono-trabajador, en la relación, el trabajador siempre es la parte débil. Pero en la legislación laboral se intentó compensar eso. Y entonces, digamos, se le da mucha fuerza, incluso en el tema del manejo de la prueba, a la parte laboral o al trabajador. Hay una mayor protección. Sí, para compensar, digamos, ese nivel en la práctica. Pero después viene la pandemia y empezamos, digo, como país, pero realmente los diputados y el Ministerio de Trabajo a establecer cambios para salvar empresas. ¿Qué fue lo que permitimos, Marco, hace 6 meses? Bueno, básicamente, tomemos una fotografía de lo que teníamos hace 6 meses, Randall. Por favor. Números más, números menos, un 12.4% de desempleo. Hoy, los datos del INEC, al 30 de junio, un desempleo del 24.1%, o sea, lo duplicamos. ¿Ah? Al 30 de septiembre de este año, estamos hablando de que el país tenía 287,000 personas en el sector privado afectados por suspensiones y por reducciones. Los números son alarmantes, Randall. Esto no lo teníamos hace 6 meses. Teníamos la mitad de desempleo y estas 287,000 personas tenían un trabajo con ingresos totales. Hoy, una parte de estos, digamos, hay una relación de 2 reducciones por cada suspensión, más o menos, pero 2 de estos 3 tienen un ingreso menor del salario, uno de estos 3 está del todo sin recibir salarios, y muchos de ellos sin esperanzas de regresar. Vean ustedes, con personas que tienen trabajos en bares, en casinos, que todavía, por lo menos, no se ve una cercanía para que puedan volver a trabajar. Entonces, lo que teníamos era una legislación que no estaba preparada para este tipo de eventos que tanto daño le han causado al país, ¿no? Lo que teníamos era un código de trabajo que únicamente permitía 2 alternativas: o que se suspendiera colectivamente el contrato de trabajo, que es la situación de 1 de cada 3 que ya vimos ante un trámite ante el ministerio, que tuvo que fortalecerse con un decreto ejecutivo que vino a darle un poco más de forma a ese capítulo del Código de Trabajo que ya tenía más de 75 años de estar por ahí. Y la otra opción que le permitían al patrono era despedir a los trabajadores, pagarles unas prestaciones, pero estos se quedan sin trabajo. Entonces, claro, una legislación muy rígida, una legislación que no atendía realidades como la que estamos viviendo, y de ahí es donde se da el primer cambio a partir de abril, que es una ley que permite reducción temporal de las jornadas de trabajo y proporcionalmente una reducción de los salarios. Un dato interesante, Randall: esta ley habla de un plazo máximo de 9 meses. Todos estamos interpretando hasta ahorita que es una solicitud de un patrono
que puede ser ampliada hasta por 9 meses. Pero hay otras interpretaciones de otros colegas que dicen, no, la ley solo se creó para que tuviera vigencia ante una pandemia o una situación de emergencia por 9 meses. Y después todo tiene que regresar a la normalidad, lo que nos obligaría a que nuestra Asamblea Legislativa corra a buscar una reforma de la ley. Nosotros entendemos la primera alternativa, es decir, que hoy los patronos que llevan 6 meses, como usted lo dijo, en este momento estamos ya casi a 7 meses desde que inició el decreto de estado de emergencia, o sea, vamos a 6 meses y medio, casi 7 meses, pero entendemos que cuando lleguemos a 9 meses, siendo realistas con lo que está viviendo el país, y los patronos tendrían que empezar otra vez un nuevo trámite. Y cuando no lleguemos a diciembre. Una nueva ley. Exacto. Cuando lleguemos a diciembre ya se cumplan 9 meses de que los patronos pudieron haber optado por este mecanismo. Y la ley es expresa, es decir, que estos trámites de reducción de jornadas no pueden pasar de 9 meses. Ok, pero déjame entender algo, Marco, de este proceso. Cuando una empresa acudía en marzo al Ministerio de Trabajo para plantear, por ejemplo, una reducción en la jornada laboral y por tanto salarial de sus trabajadores o parte de sus trabajadores, tenía que demostrarle, yo le avisaba hoy a Randall, te voy a reducir el salario y la jornada, ¿verdad? Tenía un tiempo, si no me falla la memoria, 24 horas o 3 días, no recuerdo, Marco. 3 días. 3 días, ok. Presentar el trámite ante el Ministerio. Sí, para llegar al Ministerio de Trabajo a decir, señores, aquí está, se me cayeron los ingresos y por tanto tomé la decisión de reducir esto. Ok. Eso es en marzo, todo el mes de marzo, todo el mes de abril, todo el mes de mayo. En junio yo podía tomar la decisión unilateral, aquí te pregunto, de ampliar 3 meses más eso, o tenía que volver a acudir en junio al Ministerio de Trabajo a decir, vea, señor, mantengo la misma situación, necesito ampliarlo 3 meses más. ¿Eso tenía que pasar o yo lo podía ampliar unilateralmente cada 3 meses? Sí, vamos a ver. Recordemos que más o menos la ley entra en abril, entonces algunos empezaron patronos a hacer los trámites en marzo, pero lo cierto es que una vez que yo inicio un trámite nuevo y se me aprueba ese trámite nuevo, los procesos digamos así, de solicitar que se me amplíe el plazo, es un trámite más rápido y expedito, donde solamente lleno cierta información en sistemas que ya el Ministerio de Trabajo tiene en su página web y lo canalizo en la misma plataforma de ellos. Cuando se trata de un trámite nuevo, si tengo que empezar de cero y tengo que presentar la declaración jurada o bien una certificación de CPA que demuestre la disminución en mis ingresos suficientes como para poder aplicar una reducción de jornadas. Lo cierto es que en cualquiera de los trámites nuevos o renovaciones, digamos así, de estas autorizaciones, es por un plazo que una vez que se cumple, el Ministerio verifica si las condiciones por las que se autorizó este trámite o por las que se va a autorizar se mantienen y consecuentemente se amplía y se prorroga esta autorización. Marco, ok, yo patrono tenía que demostrarle al Ministerio de Trabajo que mis ingresos habían caído. ¿Hay un hueco o si está fijado así de que yo, Randall Rivera Inc., si mis ingresos cayeron 25%, entonces puedo recortar jornadas 25%, o me basta demostrar una caída real de mis ingresos, la que sea, 3, 2, 10, 20, para decir, voy a rebajar el 25, el 50. Es decir, ¿hay una conexión entre la disminución de los ingresos y la reducción de jornadas y salarios o no? Hay 2 topes, claro. Muy bien, Randall, que dice que preguntas esto. La ley dice que si usted tiene como patrono una disminución de sus ingresos de hasta un 20% con respecto al periodo anterior, yo comparo mes con mes, yo tengo la posibilidad de reducir la jornada de mis trabajadores, de todos o de una parte de ellos, hasta en un 50%. ¿Okay? Entonces, si yo demuestro que tengo, como usted usando su ejemplo,
una disminución del 25%, estoy autorizado a que mis trabajadores puedan tener una disminución de sus jornadas de hasta un 50%, podría hacerlo por menos. Y proporcionalmente a esa reducción de la jornada, la reducción del salario. El segundo tope o el segundo tramo, digámoslo así, es que si mis ingresos disminuyeron en por lo menos un 60%, o sea, la caída fue estrepitosa, 60%, entonces yo estoy autorizado a disminuir y reducir las jornadas hasta en un 75% de todos o de una parte de los trabajadores. Entonces esos son los dos tramos con los que un patrono, dependiendo de la información que pueda obtener y que le pueda facilitar el Ministerio de Trabajo, así va a ser la autorización. Marco, y si la empresa, digamos, si se perdieron las condiciones reales para trabajar, no sé, yo tengo un teatro en el centro de San José, no puedo trabajar por más que quiera, es decir, mis ingresos van a caer a 100%. Suspenda los contratos de trabajo, esa es la opción B. Ok. ¿Por qué? Porque Suspendo. entonces ya no aplico la ley que aprobó en abril nuestra Asamblea Legislativa de reducción de jornadas de trabajo, sino que aplico el Código de Trabajo que desde 1943 tiene un capítulo en el 73 y siguientes artículos que dice que yo puedo suspender colectivamente los contratos de trabajo, en este caso, porque hay una fuerza mayor, ¿verdad? Entonces, ahí sí, la suspensión implica salarios cero, porque hay ingresos cero. Ahora, un dato importante, Randall, para ir agregando y para que la gente vea cómo el derecho laboral y la seguridad social siempre van de la mano. Una de las grandes preocupaciones que, por dicha, ayer la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social hace una reforma al reglamento del seguro de salud que da un poco de tranquilidad a los trabajadores con contratos suspendidos, era, bueno, la protección. Si yo estoy recibiendo salario cero, es porque además estoy cotizando salario cero. Y la Caja está recibiendo cargas o contribuciones sociales cero del patrono y el trabajador. ¿Estamos? Aún así, la ley nuestra y la regulación, la normativa nuestra en seguridad social, decía que por 6 meses esta persona que sufriera una suspensión seguía manteniendo los servicios de enfermedad y maternidad que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero esos 6 meses ya se cumplieron. Entonces, había toda una preocupación de que los trabajadores que iban a seguir con contratos suspendidos, ahora, además de tener que recibir o no recibir nada de salario, también se quedaran sin seguridad social. Y bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social anunció que amplió por 3 meses más este plazo de cobertura cuando el contrato está suspendido. Entonces, para quienes tienen el contrato suspendido, por lo menos un alivio es saber de que la seguridad social, aún así, si tienen más de 6 meses, les está cubriendo para atención médica. Ok, Marco, para poder suspender, entendiendo que eso ya estaba en el Código de Trabajo, para poder suspender el contrato, yo también necesito demostrar una afectación en mis ingresos. ¿Eso tiene algún tope? Bueno, en realidad no es una disminución en mis ingresos, yo tengo que demostrar cuál es la razón que justifica que yo tengo que cerrar mi actividad porque existe un evento o una condición que me impide operar. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Perdona que te interrumpa, pero es que yo conozco casos de empresas que dicen, suave, al 20% del personal le rebajo 25, al otro 20 le rebajo 50, al otro 20 le suspendo el contrato. Entonces, ¿cómo hacen eso? Bueno, tendrían que haber hecho 2 trámites distintos y haber justificado esta posibilidad. Pensemos en el caso de estas combinaciones y utilicemos el ejemplo de un casino o un bar. Puede ser, Randall, que la actividad de atención al público hoy es cero y ese trámite es muy fácil de obtener y de realizar por parte de un patrono. Lo único que tiene que traer es las resoluciones y los decretos del Gobierno de la República donde dice, si usted es un bar o usted tiene
eventos públicos masivos, usted no puede operar. Entonces ya tengo una justificación para suspender. Pero puede ser que yo como patrono no puedo abandonar mis instalaciones, porque tengo que darles mantenimiento, porque puede ser que yo necesite cuidar las instalaciones físicas o necesite dar algún servicio mínimo. Y entonces aquí aplica la regla Randall, que dice que el que puede lo más puede lo menos. Si yo puedo suspender contratos de trabajo, por supuesto que podría reducirlos. Claro, ahora, pero velo al revés, Marco, porque entiendo el ejemplo del casino, pero pongamos una empresa que sí está trabajando con una reducción del 60% de sus ingresos. Ok. El 60%, lo que la ley me permite, lo más que me permite es suspender, reducir hasta el 75%. O también puedo suspender una parte del personal. No, son dos trámites distintos. Muy bien, Randall. Son dos trámites completamente distintos. Yo tendría que ir al Ministerio de Trabajo para justificar por qué, además de reducir jornadas de trabajo, estoy también pidiendo suspensión. Debería ser un caso poco común, ¿verdad? Digámoslo así. ¿Por qué? Porque no hay una orden específica de cierre. Yo entiendo más las suspensiones cuando hay órdenes sanitarias de cierre. Y entonces yo decido, por ejemplo, mantener un número de personas trabajando para darle una continuidad al negocio, pero puede ser que no esté operando, ¿verdad? Pensemos en gente de back office que yo necesito para que mantenga las contabilidades, para que mantenga cierto tipo de servicios, pero que de atención directa puede ser que no esté dando. Ahora, lo importante en todo esto que es, y si yo fuera un trabajador al que me suspenden el contrato de trabajo, pero a los compañeros que les reducen la jornada están trabajando ahí, yo iría al Ministerio de Trabajo y preguntaría. Yo diría, bueno, ¿por qué a mí me lo suspendieron y por qué a estos no? Podría ser el caso, se me ocurre ahorita, pensando en esa alternativa Randall, el caso de los aforos, ¿verdad? Hemos visto cómo el gobierno en la aplicación de esta norma de el baile y el martillo había aplicado aforos, por ejemplo en hoteles, de un 25% máximo, después aumentó un 50%, y después dependiendo en cuál zona estaba, si era amarilla o si era zona anaranjada. Entonces sí puede ser que un aforo del 25% me permita mis suspensiones, ¿verdad? Y solo dejarme un grupo pequeño de trabajadores para darle mantenimiento y atender lo que como máximo me está permitiendo el gobierno, que es un 25% de mi capacidad de operación. Entonces sí, ahí podría haber esa combinación, pero repito, a mi criterio son los neos de los casos. Usualmente o nos vamos por reducciones o nos vamos por suspensiones. No, te lo pregunté porque de hecho, desde que te pregunté han entrado un montón de comentarios en Face de a mí me pasó eso. Es decir, hay un grupo de compañeros o compañeras en el trabajo que tienen el salario recortado y otro grupo que está suspendido. Y realmente me llamó mucho la atención. Sí, esa combinación, claro. Sí, Marco, yo tengo claro, digamos, que la reducción de jornada y por tanto la reducción laboral tiene implicaciones reales en el aguinaldo, por ejemplo. Es decir, a la hora de calcular el aguinaldo va a venir proporcionalmente menos porque se ganó menos durante esas fechas. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. El aguinaldo es la suma de los salarios que el trabajador obtiene del 1 de diciembre de un periodo al 30 de noviembre del siguiente periodo, dividido entre 12. Si yo durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre recibo solo un 25% de mi salario o un 50% de mi salario, por supuesto que eso me va a afectar la sumatoria a la hora de obtener mi aguinaldo. Ok, vamos a otro ejemplo. Digamos que yo tengo un 50% de reducción de jornada y de salario, Marco. Y entonces resulta que tuve un contacto con, no soy yo paciente COVID, sino que me topé a alguien
que tenía paciente COVID y lo monté al carro. Ok. Y entonces, previsiblemente, a mí me dice el patrono, Randall, necesitamos que te vayas 14 días, digo, para que no te dé. Llamo al Ministerio de Salud o a la caja y me dicen, no, usted no lo podemos incapacitar porque usted no tiene síntomas, no hay una orden sanitaria, vio a esa persona durante algunos minutos. Entonces yo digo, bueno, es más, te voy a poner otro ejemplo. Sí me pueden dar la orden sanitaria, ¿verdad? Entonces yo digo, suave, porque es que si ya tengo el salario recortado hace 6 meses, si me incapacitan por darme la orden sanitaria, todavía voy a perder más plata. Entonces, mejor agarro vacaciones. Esas vacaciones me las pagan con el porcentaje recortado del salario o me los pagan a 100% tiempo, Marco. Muy bien. Randall, las vacaciones que yo tenga acumuladas a hoy, a la fecha, cuando yo las disfrute, a mí me las van a pagar con el promedio del salario de las últimas 50 semanas. Ok. ¿Verdad? Entonces, ciertamente, mi afectación va a ser menor que eventualmente el caso que usted puso, ¿verdad? Pero las vacaciones se calculan, el pago de las mismas, tomando en consideración el ingreso ordinario y extraordinario del trabajador de las últimas 50 semanas. Ok, entonces sí hay una afectación residual, pero no igual en el sentido de que me rebajaron 25%, entonces el salario de las vacaciones viene a 25%. Va a ser proporcional, exacto. Va a ser proporcional a los meses o semanas en que estuviste recibiendo un menor salario frente al resto de las semanas donde sí recibiste el salario completo. Marco, otra gente que tuvo la dicha de que en este periodo se estableciera su derecho a pensionarse, su derecho a la jubilación, pues decide, ahora dice, no, mejor yo me iba a esperar más, pero bueno, ya tengo la edad, tengo las cuotas, mejor me pensiono. Cuando uno se pensiona, tiene que venir la liquidación por parte del patrono. Esa liquidación, el cálculo particularmente de la cesantía, ¿se hace utilizando el ingreso completo o el ingreso recortado de los últimos meses? Buena pregunta, Randall, porque la ley expresamente resolvió este tema, no solo para quienes van a pensión, que es artículo 85 del Código de Trabajo, sino los que son despedidos por una decisión del patrono con responsabilidad patronal. En ambos casos, ojo con esto, los meses en los que el trabajador se vio afectado por alguna medida de reducción no se toman en cuenta. Se toman en cuenta solamente los meses anteriores a esta reducción para efectos del cálculo de prestaciones. Ojo, el artículo 30 del Código de Trabajo, Randall, dice expresamente que cuando yo le voy a calcular a un trabajador la cesantía, yo tomo, o el preaviso, yo tomo el promedio de los últimos 6 meses, que es un poco lo que usted planteaba en la pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que si yo tomo estrictamente los últimos 6 meses, me voy a comer 3 o 4 meses con pandemia, que es un salario reducido. Y la respuesta es, no, la ley expresamente dice, separe esos meses y váyase a 6 meses de salarios completos. Saque el promedio y sobre eso vaya a la tabla del artículo 29 del Código de Trabajo y calcule las prestaciones al trabajador. Ok, entonces digamos, vamos a ver si te comprendí bien. Central de Radio dice, ¿sabe qué, Randall? Bueno, usted tiene el salario, no sé, recortado, voy a poner un ejemplo, todo el salario recortado 50%. Y entonces viene Central de Radio y me dice, Randall, estamos hartos de que te eches encima a todos los huelguistas. Y ahí te vamos a despedir porque queremos despedirte. Ok, perfecto. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver, tengo 17 años de trabajar aquí. Entonces, según la tabla me corresponden, si no me falla la memoria, 8 meses. 8 periodos de cesantía. 8 años. 8 periodos de cesantía, sí, que el artículo 29 en el J dice 13 años o más, 20 días por periodo, 160 días, lo que te toca. Ok, 160 días de cesantía. Sí. Ok. Ese cálculo entonces tienen que hacerlo con mi salario antes de la rebaja y no con el rebajado. Exacto. No te podrían tomar en cuenta el salario al 50% por efectos de la pandemia.
Igual que el preaviso. Igual el preaviso. El aguinaldo no. No, el aguinaldo no, porque el aguinaldo no es una indemnización, es un derecho que es un 13º mes, que ahí se computa trabajo efectivo y salario efectivamente obtenido por el trabajador o recibido por el trabajador. Sí. Quisiera leerte algunos comentarios a mí. Digo, por favor. Eddie Castillo, que nos comenta, dichoso Eddie, dice, yo por dicha trabajo en una empresa que no nos ha reducido las jornadas, no nos ha reducido los salarios y de hecho nos dijo que en caso de incapacidad por COVID nos van a pagar el 100% durante la incapacidad. Yo estoy seguro que, porque no es que yo crea que las empresas son irresponsables, algunas simplemente no pueden, pero qué dicha que Eddie tiene el chance de trabajar en una que sí. Dice, esta pregunta me parece muy interesante, Randall dice, y no soy yo, dice, si a mí me rebajan el salario por pensión y me rebajan el ingreso en 25 o 50%, ¿también me rebajan ese porcentaje de lo que me rebajan por pensión o por embargo? No. Desafortunadamente, las fijaciones de salarios, de pensiones alimentarias, las define un juez, ya sea por un acuerdo entre las partes o por una sentencia, y lo que el trabajador tendría que hacer es ir a tramitar un procedimiento de revisión de esa pensión a partir de la realidad que hoy está el trabajador viviendo. Okay. Y en el caso de una deuda ordinaria, ahí sí es diferente, Randall. ¿Por qué? Porque recordemos que mes a mes el patrón es el que hace el cálculo de cuánto es el embargo que le tiene que hacer al trabajador sobre su salario. Y no es lo mismo hacer un embargo sobre un salario de $1.000.000, tiempo completo, a un salario de $500,000 por medio tiempo. Pero ese embargo es porcentual. Sí. Okay. Los embargos ordinarios por una deuda común, ¿sí?, son sobre el salario y mensualmente el patrón hace el cálculo de cuánto es lo que puede rebajar. Las pensiones alimentarias, las fijaciones por pensión alimentaria es diferente, porque el juez dice cuánto es el monto que hay que rebajar del salario. Entonces ahí el juez lo que hace es decir, hágame el favor y al salario de Marco Durante rebájele 200,000 colones mensuales. No importa que yo gane 1,000,000 o que gane 500 o que gane 400. Uh-huh. Entonces lo que tengo que hacer yo es ir a correr ante ese juez y decirle, vea, revíseme la pensión que usted me está fijando porque yo estoy viviendo esta situación. Entonces eso es un incidente de revisión de pensión alimentaria. En el caso de una deuda común, por ejemplo, una deuda que yo tenga con una tarjeta de crédito, y entonces el banco va y presenta un proceso y el juez le dice a mi patrono, hágame el favor y del salario de Marco Durante rebájeme hasta 2 millones de colones, el patrono mes a mes define cuánto es lo que puede rebajar de mi salario para completar esos 2 millones de colones. Y no es lo mismo un salario que tenga el 100% del ingreso por jornada completa, 1 millón de colones, a un salario por $500,000. Entonces, ahí sí es menos. Ok. Marco, discúlpame que vuelva un segundo al tema de antes, y gracias por todo el mundo que me vacila por la taza. A mí me encanta y me siento muy orgullosa del tasómetro que tengo para el es envidia, Randall. Sí, así no tengo que estar cada rato. A veces yo sirvo café aquí y todos en la redacción tomamos no, mentira. No, por supuesto que no, pero es una taza sopera para café. Te dije que me iba a volver por esto. Es que Rafael Zárate dice, ¿cómo le calculo la cesantía a una persona con una reducción de jornada de 5 meses tomando salarios completos o el 50% o hago un mix? Ya Marco lo explicó, salario completo. Vamos a ver, expliquémosle qué es lo que tendríamos que hacer. Separo esos 5 meses y a partir de ahí me regreso 6 meses. Si por alguna razón ese trabajador no tiene 6 meses de trabajar de antigüedad, tomo los que pueda y sobre eso saco el promedio. Lo importante es no afectarle al trabajador
el cálculo de su cesantía por un hecho que no le es imputable al trabajador, que es la reducción de la jornada por una situación del patrón. Ese es el sentido de la norma. Claro. Ronald Durán te pregunta, una situación que se han denunciado es que hay patronos que redujeron el salario por una supuesta reducción de jornada, pero obligaron a los trabajadores a laborar jornada completa, ¿verdad? Dice, sería bueno preguntarle a Marco, ¿cuál o cuáles son los mecanismos para el reclamo formal? Porque incluso yo te la voy a dividir en dos, Marco. Hay gente que obliga así directamente a los trabajadores a decir, le voy a pagar menos porque tienen que trabajar igual, ¿verdad? O hay otras empresas que utilizan mecanismos indirectos para hacer sentir al empleado o al colaborador esa obligación, ¿verdad? Como, no sé, como hacer una lista de quién estuvo dispuesto y quién no estuvo dispuesto. Puede ser que la lista no tenga efectos, pero ciertamente podría ser una presión indirecta. Claro. Randall, esa es la típica discusión entre el ser y el deber ser. Repasemos qué es lo que dice la norma, para que el trabajador sepa por dónde podría actuar. Para responderle a esta pregunta, Ronald, un trabajador recibe la noticia de que su contrato se va a ver disminuido en su jornada en un 50%. Y consecuentemente su salario se reduce en 50%. Pero en la realidad, ese patrono le dice al oído, mira, yo te necesito al 100%. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahí lo que está pasando es algo muy sencillo. Y es que yo tengo una autorización del Ministerio de Trabajo de que la nueva jornada, por ejemplo, ya no es de 8 horas diarias, sino que es de 4 horas diarias pensando en una jornada ordinaria diurna. Todo lo que yo trabaje después de la hora 4 es jornada extraordinaria, que me la tendrían que pagar al 1,5%, ¿verdad? Al 1.5 claro, veces el valor de la jornada ordinaria. Es una extra. ¿Y cuándo la puedo cobrar yo? Bueno, y Ronald, los derechos del trabajador no prescriben durante la relación laboral, sino hasta un año después de que la relación laboral termine. Entonces, si un patrono que haga esto se expone hasta el punto de que en 5 años, cuando ese contrato de trabajo termine, el trabajador diga, ¿sabe una cosa? Cuando estuvimos en pandemia en el año 2020, usted por 5 meses me hizo trabajar a mí a tiempo completo cuando la jornada mía era de medio tiempo. Entonces, todas esas horas, páguemelas al 1,5 veces, con todos los intereses que desde el momento en el que yo trabajé hasta que usted me lo pague, me tiene que reconocer. Y entonces es un montón de dinero por una decisión de un patrono que se aprovechó de una norma que le facultaba a reducir jornadas y consecuentemente a reducir salarios para sacarle provecho y decirle al trabajador que rebajo el salario pero no la jornada. Sí, eso es lo que pasaría en un caso como esos. Claro, los patronos deben de tener mucho cuidado con esto, en el sentido, vamos a ver, en una situación hoy en la que no hay muchas fuentes de trabajo, ¿no? Es muy probable que el trabajador se sienta muy vulnerable y que esté dispuesto, incluso voluntariamente, ¿verdad?, a ejercer, digamos, el tiempo completo versus el salario por parte, Marco. Lo que pasa es que normalmente cuando se acaba la relación laboral, uno podría ya no sentirse vulnerable y entonces dentro de 5, 10, 15, porque no prescribe hasta un año después de la relación laboral, reclamar estos puntos. Marco, yo sé que hay derechos laborales que son irrenunciables. Sí, es uno. Ok, esa era la pregunta, si ese era uno. Yo digo con patronismo, pero Randall me firmó aquí. Eso, si usted le firma un papel a un patrono y usted se lo lleva como patrono a un juez, eso fue lo que puede hacer con ese papel, es hacer un avioncito de papel y ponerlo a volar. No sirve para nada, porque es una renuncia de los derechos del trabajador en materia laboral, y el artículo 11 del Código de Trabajo y el 74 de la Constitución Política son absolutamente claros. Entonces, la recomendación a los patrones es: ese es un mal negocio, no hagas eso, porque tarde o temprano te lo van a cobrar. Ese es el deber ser y el ser. Claro, yo hoy como trabajador probablemente no se me ocurra
ponerme al frente al patrono y pelearme con eso porque podría quedarme hasta sin trabajo. Exactamente. Pero pero después las cosas cambian. Después. El derecho laboral, Randall, hay que entenderlo cuando nosotros tratamos de explicarle a los patronos decisiones que puedan tener un nivel de riesgo. Nosotros le decimos a los patronos que el derecho laboral uno tiene que entenderlo como una rueda de Chicago. Y un poco con la forma en que usted empezó el programa, Randall. Cuando yo estoy como patrono al mando de la relación laboral, porque estamos ejecutando el contrato, yo estoy arriba, en la rueda de Chicago, y el trabajador está abajo. Pero deje que esa relación laboral termine, y apenas esa relación laboral termine, esa rueda de Chicago se mueve, y el trabajador queda arriba, y usted, patrono, queda abajo. Entonces, probablemente, si usted quiere evitarse ese tipo de contingencias, mejor analice bien qué es lo que quiere hacer, porque esa no es una alternativa. Un juez de la República no te va a aceptar, por más que usted le diga que eran situaciones difíciles, momentos difíciles. Las leyes tienen alternativas y dentro de esa gama de alternativas es dentro de las que yo puedo jugar. Pero esto de que te rebajo la mitad del salario y te mantengo trabajando a tiempo completo no es una alternativa. Sí, de hecho, te agradezco. Me hizo muchísima gracia el ejemplo del avioncito de papel, Marco. Y es muy gráfico, además. La familia Aragón Calderón te pregunta en Facebook: a mi mamá le suspendieron el contrato en marzo. Ella trabajaba en un restaurante. Ese tipo de negocios ya hoy puede abrir las puertas, pero su patrono insiste en que no quiere abrir. ¿Qué se hace en ese caso? Muy bien. Un patrono, si tiene la autorización del Ministerio de Trabajo, ya sea por suspensión o por reducción, está amparado a una posibilidad que la ley le otorgó. Por ejemplo, los cines. Los cines hasta ahorita están comenzando a regresar, pero puede ser que mi costo operativo por el aforo que usted me está permitiendo no me sea rentable. Entonces, yo como patrono perfectamente puedo decir, ¿sabe qué? Mientras el gobierno no me da ni la posibilidad de operar al 100%, para mí no es rentable, entonces yo me mantengo en esa posición y el patrono no está haciendo nada ilegal. Ahora, recordemos que ese plazo tiene una fecha de caducidad y hay que renovarlo. Y ahí es donde el ministerio va a analizar y le va a preguntar, bueno, pero vea, ya usted no tiene problemas de aforo, ya usted puede operar al 100%. Entonces, regrese. Y si usted no quiere regresar, despida a los trabajadores, les reconocemos para efectos de antigüedad todos estos meses en que el contrato estuvo suspendido, para efectos de antigüedad, pero para efectos del cálculo nos regresamos a los meses en que no hubo reducción del salario. Ok, dicen, vamos a ver, te pregunta una persona en Facebook. Un segundo, voy a entrar un montón de mensajes. Si mi patrono me rebaja el salario base, digamos, con una reducción de jornada, pero además me cambia el porcentaje de comisión acordado en un 40% menos, ¿eso es legal? No, son dos cosas distintas. Eso sería bueno que lo discuta con su patrono, porque lo que la ley le autoriza al patrono es a disminuir la jornada, no a cambiar los términos del salario. Son dos cosas distintas. Ahora, se supone que si yo ya voy a trabajar en vez de 8 horas diarias, 4 horas diarias, y pues probablemente ganaré menos comisiones porque en 4 horas no voy a vender lo que vendía antes en 8. Pero la comisión debería ser la misma. Neta, pero comisión neta, no porcentaje de la comisión. Es que aquí lo que nos están diciendo es, me bajaron el porcentaje. Sí, ahí es importante. Vamos, y tal vez el mensaje para esas personas que están viéndose afectadas de esta manera es, primero traten de hablar con sus patronos, traten de resolverlos. Muchas veces los patronos lo hacen como una medida sin consultar un asesor legal y terminan metidos en un problema y tal vez esa no es la designación. Habrá un porcentaje, como dice Randall, que quieren sacar provecho de esta situación y lo hacen. Yo quisiera pensar que ese es el menor de los casos. Si usted está en esta situación, hable con su patrono, porque la ley no le autorizó al patrono a disminuir
los salarios ni los porcentajes de temas salariales o compuestos salariales, como por ejemplo las comisiones, porque si lo hace el patrono de forma unilateral, eso es un ius variandi abusivo, que es digamos así, una falta grave dentro del contrato de trabajo, y de acuerdo con el artículo 83 del Código de Trabajo, usted podría, como trabajador afectado, dar por roto el contrato de trabajo. Renunciar y que le paguen todo. Que no es lo mismo que renunciar, Randall. Es una figura un poco distinta. Okay. Más bien, digamos que es un autodespido. La renuncia tiene que ver como un acto unilateral. Yo me voy porque ya yo no quiero trabajar más para usted. En Costa Rica no existe el trabajo obligatorio, el trabajo voluntario. Claro. Yo quiero seguir trabajando por usted, pero usted me bajó la comisión. Entonces yo me autodespido. Eso lo establece el artículo 83 del Código de Trabajo. El requisito es haberle advertido al patrono previamente que analice su proceder para que lo corrija, y que ahí es donde les estoy diciendo, vea, lo correcto aquí es, vea, señor patrono, usted podría reducirme la jornada porque entendemos que las ventas han caído, y eso hay un trámite en el Ministerio de Trabajo que usted puede seguir, pero eso no le autoriza a usted ni le faculta a unilateralmente tocarme mis componentes salariales, porque eso no se puede hacer, es un ius variandi abusivo. Marco, gracias a Auxiliadora que nos reporta sintonía. Sé que vamos a tocar un tema que ya tocamos, pero estoy viendo muchas de esas preguntas repetidas. Auxiliadora me dice, es que vieran que el Ministerio de Trabajo no está contestando de forma oportuna. Hay gente que solicitó la reducción de jornada desde abril y nada de respuesta hoy. Ya pasaron los 3 meses, presentan un documento entonces por correo para la prórroga de los otros 3 meses y aplican la suspensión y reducción de jornada sin estar autorizados, solo con el hecho de la presentación. Podrían haber presentado mal la solicitud, pero entonces la duda es, para ver si retomamos eso, Marco, nada más, digo, perdona que use estas palabras, no importa si eso pasó, lo cierto es que en algún momento le llegará, porque la presentación carga. Claro, el Ministerio de Trabajo, creo yo, ha hecho un esfuerzo importante para tratar de ponerse al día con todos estos trámites. Incluso se hablaba de poco más de 15,000 trámites, con la misma cantidad de personal resolviendo todos estos procesos. Yo me imagino que el Ministerio de Trabajo ha estado muy entretenido estos meses resolviendo estas solicitudes. Yo como patrono no tengo que esperar la autorización del ministerio para poder aplicar la medida. Entonces, yo continúo como patrono. Y si se me venció y no me han contestado, presento nuevamente la información y el ministerio tendrá que apechugar no haber resuelto en el tiempo, ¿verdad? Yo como patrono tomo las medidas adecuadas para presentarlo todo según lo que ellos están pidiendo. Pero yo creo que en un caso como estos existen direcciones que dentro de la misma página web del Ministerio de Trabajo están ahí disponibles para que usted mande sus consultas o pueda preguntar en línea, porque sí, efectivamente, de forma personal entiendo que la atención es mucho más limitada. Ve qué interesante esta pregunta que te hace Álvaro Vargas, dice, don Marco, si después de una reducción de contrato como patrono determino que esa persona me sirve más entonces en medio tiempo, ¿verdad? Porque ese descubrimiento se ha ocurrido durante esta pandemia, ¿tengo que despedir a la persona para poder modificarle el contrato o puedo hacerle una liquidación parcial para pasarlo a medio tiempo? Esta es una de las preguntas más complejas en este punto de la materia, porque los abogados laboralistas históricamente no nos hemos puesto de acuerdo en el tema. Vamos a ver. La forma más segura es liquidar totalmente al trabajador y recontratarlo por medio tiempo. Esa es una medida unilateral. Yo no tengo que pedirte permiso para aplicar esa medida. Te liquido totalmente y te digo, Randall, usted aceptaría este mismo puesto bajo estas nuevas condiciones a medio tiempo, y usted voluntariamente decide si quiere o no quiere. Claro, hay patronos que esa cantidad de liquidación en estos momentos no la puede sacar. Entonces, lo ideal es que haya un acuerdo entre partes para que la reducción
del contrato sea a medio tiempo, con una liquidación parcial, como está diciendo Álvaro, ¿verdad? Pero para ello, Álvaro, la posición que en BDS hemos mantenido es que existe un acuerdo entre partes y ojalá vayamos a un centro de resolución alterna de conflictos, un centro RAC, para documentar que hubo voluntad de las dos partes en pasar de un contrato de tiempo completo a medio tiempo con una liquidación del medio tiempo que ya no vas a trabajar. Marco, Alfredo Araya también hace una pregunta muy interesante. ¿Puede un patrono obligar a sus empleados a hacer teletrabajo? Alfredo, vamos a ver, si algo, al final tenemos que hacer un postmortem del impacto en materia laboral del teletrabajo y probablemente de la pandemia, y probablemente la lista de cosas negativas será inmensamente más grande que las positivas. Dentro de las pocas positivas, una de estas es que muchos patronos ya se les quitó el miedo por el teletrabajo y ya vieron que sí se puede trabajar a distancia, de forma remota, con algún tipo de control, con algún tipo de medidas para proteger la confidencialidad, la salud de los trabajadores y el rendimiento, ¿verdad? Entonces, ese es un primer punto. Eso creo que es un cheque a favor de lo que hemos aprendido en estos meses. Recordemos que en diciembre se aprobó, Alfredo, en Costa Rica la ley que regula el teletrabajo, en septiembre, perdón, y en diciembre el reglamento pasado. Entonces, ya tenemos normas que regulan esta figura. Y lo primero que dice la ley y que repite el reglamento es que el teletrabajo es voluntario y es reversible, ¿verdad? Okay. Ahora, Randall, un punto importante para Alfredo. Si usted es un trabajador activo, por supuesto que usted tiene que estar de acuerdo de forma voluntaria en ir a teletrabajar. Pero si yo, patrono, estoy hoy abriendo 10 puestos de trabajo, puede ser que yo hoy, patrono, diga que estos 10 puestos son 100% teletrabajables y el candidato o candidata que quiera aplicar, y ahí ya no le queda decir, no, mira, yo te acepto el trabajo, pero solo si es presencial, no, claro. No se podría. Es diferente, Marco, pero hay formas tácitas de obligar a la gente. O sea, si yo tengo un bufete, ¿verdad? Y entonces yo quiero mandar a los 20 personas que tengo trabajando a teletrabajo, y hay 2 que no quieren, por lo que sea, ¿verdad? Porque le sale más caro la electricidad, el internet, todo de la casa, porque no tiene internet en la casa y tiene que ponerlo, por ejemplo, si yo lo obligo a teletrabajar. Y entonces me dice que no. Yo cierro el bufete, digo, no, es que el bufete va a estar cerrado. O hace teletrabajo o no trabaja. Ese no trabaja con el que yo puedo matonear como patrono, tengo que pagárselo como si estuviera trabajando entonces, porque no le estoy dando las condiciones y no estuvo voluntariamente de acuerdo con teletrabajo, Marco. Yo en un caso como esto lo que procedería es al despido con pago de prestaciones del trabajador, porque yo no lo puedo obligar a teletrabajar, es voluntario, pero yo hoy no tengo las condiciones para mantener abierto el bufete solo para estas 2 personas. Entonces yo tengo una causal objetiva para terminar con ese contrato. Ahora. Con responsabilidad personal. Marco, discúlpame que me ponga a buscarle la comba al palo, pero es que dale. Esto pasa en la vida real. Ok, yo digo, bueno, perfecto, voy a despedir a Randall porque no quiere venir, y yo dije que solo, no quiere hacer teletrabajo, yo dije que solo en teletrabajo. Pero en lugar de eso le suspendo el contrato, porque digo, pucha, es que no tengo la plata para pagarle la liquidación ya. Entonces mejor le voy a suspender el contrato 9 meses y a los 9 meses voy guardando ahí la buchaca y a los 9 meses le pago la liquidación. ¿Puedo hacer eso? Sí, perfectamente. Si el Ministerio de Trabajo te autoriza la suspensión, claro, yo le diría a los trabajadores, vean, mis 2 opciones son, porque tengo la situación actual de que no puedo operar porque el lugar no se puede abrir. Entonces, o teletrabajar o busco la suspensión. Si me autoriza el Ministerio de Trabajo la suspensión, sí, te suspendo el contrato. Claro, pero es que aquí viene el problema de la autorización, Marco. Entonces no era tan voluntario. Claro. Pero bueno, el punto es, cuando yo, trabajador,
me opongo a una medida como la del teletrabajo, tengo que tener una razón objetiva para hacerlo. O sea, no simplemente puede ser porque se me metió entre ceja y ceja que no quiero teletrabajar. ¿Verdad? Marco, pero aquí me juega en contra como trabajador el tiempo que dura autorizando el Ministerio de Trabajo. Es decir, si yo en abril hice esta jugada y dije, bueno, ¿sabe qué? Le suspendo el salario. Y en mi mente digo, en diciembre le pago la liquidación. Ok. Y entonces no tengo ningún criterio objetivo para suspender. No se me bajaron las ventas, nada. Simplemente me dio la gana de suspender el trabajo. Cuando el Ministerio de Trabajo revisa esa suspensión que yo hice, digo, podría ser en enero, febrero, marzo. ¿Qué me va a decir? ¿Te va a obligar? ¿Los salarios caídos? Exacto, te va a obligar a pagar todos los salarios caídos desde marzo hasta enero. Hasta que hice la liquidación. Claro, porque fueron meses que el trabajador no laboró por una razón que le es imputable al patrono. Por eso yo como patrono, si quiero tomar esa medida, me aseguraría bien, con una buena asesoría legal, de que lo que estoy haciendo va a tener asidero ante el ministerio, ¿verdad? Si no, esa va a ser la consecuencia. El ministerio te va a dar un plazo perentorio para que pagues los salarios que no le pagaste a los trabajadores afectados durante ese tiempo. Y si no lo hace, el Ministerio de Trabajo inicia un proceso de infracción a las leyes laborales. Ok. Marco, una persona, digo, yo puedo decir a mi personal, señores, todos nos vamos de teletrabajo y alguien puede entrar a la oficina y decirme, yo no tengo internet y no pienso gastar de mi plata en poner internet. Ok, yo puedo negociar eso con el patrono. Yo, patrono, tengo que darle las condiciones necesarias para que ejerza el teletrabajo, es decir, pagarle el internet, o es una responsabilidad del trabajador, Marco. Qué buena pregunta, porque a propósito de eso, esta semana circuló un criterio de la Dirección Jurídica del Ministerio de Trabajo que yo espero que pronto la cambien para aclarar algunos puntos sobre esto. Cuando usted lee la ley de teletrabajo y el reglamento del teletrabajo, el legislador solamente se enfocó en el tema del costo de la electricidad y dijo que al trabajador hay que pagarle la electricidad que consume con motivo del teletrabajo. Nosotros como BDS, como firma, contratamos un especialista que nos hizo un análisis de más o menos cuánto podría costar una computadora encendida 8 horas al día por 30 días y daba un monto X. No lo voy a decir al aire porque creo que sí, dependerá de cada caso en particular y después alguien puede tomar eso como un dato real y podría oscilar y ser distinto. Pero ese monto es lo que el patrono tendría que reconocerle al trabajador por ese gasto. Eso es el único que habla la ley y el reglamento. Ahora, usted da en un punto clave, Randall, y es que el patrono, cuando es el interesado en el que el trabajador teletrabaje, y pues busca que el trabajador tenga las condiciones. Al fin de cuentas, entre mejor esté el trabajador, mejor es el trabajo y el rendimiento que me va a dar. Entonces, ahí empiezan las negociaciones. Y decirle, bueno, ahí mira, yo te puedo ayudar con una parte de la factura de interconectividad, más una parte de la factura por electricidad, según estos estudios que hicimos, y esto yo te lo pago. ¿Por qué te dije que no me gustaba un criterio esta semana del Ministerio de Trabajo de la Dirección Jurídica? Porque terminó diciendo esta semana que esos pagos son salario en especie. Y por supuesto que técnicamente no son salario en especie. Eso es un reembolso, un gasto que el trabajador está teniendo. Ahora, si yo a usted le digo, Randall, mira, anda a trabajar a tu casa, teletrabajar, y todo el costo de la electricidad del mes yo te la pago, por supuesto que lo que usted gaste fuera del tiempo de trabajo o lo que sus familiares en su casa gasten, no tiene que ver nada con el contrato. Y ahí sí podría haber salario en especie. Pero si yo lo que aporto es una parte a ese gasto, por supuesto que esto no es salario en especie. Y poco ayuda un criterio de estos del Ministerio de Trabajo, porque lo que hace es que el patrono se eche para atrás y empiece a ver el teletrabajo ya como un costo adicional
al que razonablemente no tendría por qué asumir, ¿verdad? Entonces dice en una pregunta que a propósito sirve para mandar ese comercial sobre lo que el Ministerio de Trabajo recientemente esta semana dijo. Ok, Marco, pero entonces lo que me estás diciendo es que el patrono tiene que reconocerle al teletrabajador un porcentaje del gasto en electricidad. Sí, eso lo dice la ley y el reglamento, por supuesto. Es obligatorio. La norma lo dice. ¿Perdón? Es obligatorio. La ley lo dice. Ahora, Oye, déjame hacer un ejercicio, porque tenemos en este instante 320 personas conectadas en Facebook Live. Señores y señoras, ustedes que están en teletrabajo, ¿me pueden decir si a ustedes les reconocieron ese porcentaje? Marco, porque puede ser, digamos, evidentemente vos conoces mucho el texto de la ley, que para vos esté muy claro, pero yo no he escuchado, realmente te lo digo, ni de funcionarios públicos, ni de privados, a quienes les hayan dado el ajuste de electricidad, Marco. Sí, Randall, ¿sabes cuál es el tema? Que en muchos casos ese teletrabajo no vino impuesto por el patrono, incluso vino a una solicitud del trabajador. Entonces, claro, aquí entra el contenido de la negociación patrono-trabajador, pero si nos basamos en lo que dice estrictamente la ley, habla de un pago por electricidad, por supuesto, proporcional a lo que se tenga que consumir por teletrabajo, ¿verdad? Entonces, el dato tampoco es tan alto, Randall, pero yo, patrono, lo que buscaría hacer en una correcta aplicación de la ley de teletrabajo es, 1, verificar cuáles son los puestos en mi empresa que son teletrabajables. 2, verificar si un trabajador que está en esos puestos es apto para teletrabajar y si tiene las condiciones en su habitación, en su casa de habitación, para teletrabajar. O sea, no puedes teletrabajar sentado en tu cama, porque terminas una semana después con una lumbalgia, ¿verdad? Y que podría ser incluso hasta una discusión de un riesgo del trabajo, ¿verdad? O sea, vos deberías de tener un espacio dedicado única y exclusivamente para teletrabajar, donde tengas buena iluminación, donde tengas ergonomía para poder sentarte y trabajar bien. Todas esas cuestiones, un patrono que correcta y responsablemente quiera utilizar el teletrabajo, tiene que echarlo a andar y a analizar, porque además recordémosle a los patronos que tienen un enorme ahorro, no solamente en el tema de productividad, que después podemos hablar de esto, pero que sí tienen un enorme ahorro en gastos misceláneos, cuando yo tengo a toda la población tomando café en jarras tan grandes como esas, ¿verdad? Como la que tenés vos, Randall. Hombre, ya va a brincarme la gerencia general. O, por ejemplo, en gastos de instrumentos de trabajo, en electricidad, espacio. Vamos, si muchas empresas hoy se han dado cuenta es que tal vez no necesitan tantos metros cuadrados de espacio físico como tenían antes de la pandemia y que podrían perfectamente operar con menos espacio, con una reducción importantísima en su costo operativo. Entonces, vamos. Recomendación para el Ministerio de Hacienda, que gasta 6,000 millones de pesos al año en alquileres. 6,000 millones de colones al año en alquileres. Pueden ir a revisar si los están utilizando. Marco, tenemos 52 respuestas desde que hice la pregunta. Eso. A uno le pagan la electricidad y a 51 ni sabían. Por eso te lo planteé. Revisando en internet, ahí ustedes tienen la ley de teletrabajo y el reglamento, y ahí la norma está. Ahora, vamos, una vez más, revise cuál fue el motivo por el que usted fue a teletrabajo, cuáles fueron esas condiciones. No todas las condiciones son idénticas, y además también tome en cuenta, vamos, por aquello de que uno en la vida escoge sus batallas. Hay batallas que yo sé que me tengo que echar y hay otras que mejor yo las dejo pasar. Por lo menos eso como un consejo de vida. Y en materia laboral igual. O sea, verifique cuánto te estás ahorrando y qué beneficios estás teniendo con el teletrabajo en tu casa. Y si además hay una ventaja tuya para quedarte teletrabajando,
o si más bien esto va a ser una alarma para que el patrono diga, sí, mira, mejor empiezo a regresar. Y voy a dar el dato, por lo menos de lo que nos dijo a nosotros este ingeniero que contratamos, más o menos un computador normal y corriente, lo que puede generar en ahorro, en gasto eléctrico es entre 600 y 1,000 colones mensuales. ¿En serio? Factura. Sí, no es tanto. Yo lo dije por aquello que alguien empezara a ponerle muchos dígitos al cobro. Entonces, no, hombre, ¿sabes cuál es el problema? Que ya me van a cobrar el café. Me van a decir, vea, mejor váyase a la casa, le pagamos los 600 pesos al mes, pero deje de tomar tanto café aquí. Ahora, repito, este fue un dato para un caso específico de una computadora portátil que con un amperaje específico que nosotros decimos, yo creo que cada uno puede hacer ahí sus averiguaciones y saber cuál es el consumo. Pero tal vez yo más allá de esto, lo que yo sí insistiría, Randall, es que si algo dentro de esa columna de cosas positivas que la pandemia nos pudo haber dejado es de que yo creo que el teletrabajo y ahora sí se instaló en nuestras vidas y ya muchos patronos post pandemia van a decir yo continúo teletrabajando. Claro. Entonces, esta es una buena oportunidad para agarrar y poner todo en orden. Tenga contratos firmados con los teletrabajadores, tenga una política que regule el teletrabajo, verifique cómo va a ser la forma en que usted va a monitorear y controlar el manejo confidencial de la información que los trabajadores tienen desde sus casas, verifique temas de salud ocupacional, monte un equipo, tenga métricas para verificar el tema de productividad. Al fin de cuentas, si es tan bueno el teletrabajo, saquemos el máximo provecho y busquemos un ganar-ganar para las partes. Claro, de hecho, te voy a decir una cosa. La persona que dijo que sí le pagaban la electricidad, dice que él rechazó el pago de la electricidad porque le sale mucho mejor trabajar en la casa. Y yo digo, quería hacer la comparación de si estaba cumpliendo la ley o no, pero realmente cuando te ahorras 2-3 horas de desplazamiento, la gasolina que eso significa, yo le regalo los 600 colones de electricidad a cambio de ese ahorro. Marco, 2 preguntas muy puntuales antes de irnos a la pausa. Hay una que ya me respondiste, pero quiero retomarla. Y otra que no. La que no me he respondido es, ¿cómo me doy yo cuenta? A mí me rebajaron el salario en abril. Ok. El Ministerio de Trabajo no ha revisado todas las autorizaciones. Resulta que sale la autorización en diciembre o en enero del rebajo de abril. ¿Cómo me doy cuenta yo, trabajador, si a mi empresa la autorizaron? En la página web del Ministerio de Trabajo hay todo un sitio donde se puede verificar las empresas que están en trámite y que están autorizadas. En todo caso, si yo veo que ya pasa tanto tiempo y a mí no me han resuelto nada, yo presentaría lo primero que haría es pedirle al patrono que me muestre un poco de información. Ojo, yo no estoy pidiendo nada irrazonable, ni me estoy metiendo en temas ajenos a mi realidad. O sea, mostrame en qué etapa se encuentra esto. Y si no, yo presento la queja ante el Ministerio de Trabajo, presento la denuncia y digo, vea, yo tengo 9 meses de estar con salario disminuido y a mí ni siquiera me han enseñado una resolución. ¿No será que esa resolución no se ha dado porque el patrono nunca presentó la solicitud? Y en un caso como estos, inmediatamente Inspección de Trabajo tiene que visitar a ese patrono y darle una advertencia antes de ir a un proceso de infracción a las leyes laborales. Ok, Marco, y la última, que es la pregunta más reiterada de la tarde a través de redes sociales. Sé que los criterios están divididos, pero quiero saber tu opinión. Ya, yo considero a Marco el mejor abogado laboralista del país. Marco, ¿se puede ampliar la suspensión y el recorte de jornadas después de abril? Sí, claro. Una vez más, con recortes de jornadas, recordemos que la ley lo que habla es de un plazo máximo de 9 meses. Ya nosotros le hicimos una consulta al Ministerio de Trabajo para que nos aclare que esos 9 meses es porque pasado el plazo, si hay patronos, clientes nuestros, que necesitan continuar, lo van a hacer con un nuevo trámite desde cero. O si lo que está diciendo la ley es que esa ley solo se le ocurrió un estado de emergencia nunca más allá de 9 meses, lo cual obligaría a que los legisladores nuestros corran a buscar una reforma a ese artículo de la ley
en el caso de reducciones y en el caso de suspensiones, aunque duela decirlo, Randall, las suspensiones pueden durar por todo el tiempo que sea necesario, siempre y cuando las razones que dieron origen a la suspensión a la fecha se mantengan y justifiquen la misma. Entonces, duele decirlo, pero sí podría pasar después de abril y 9 meses y seguir todavía ante esta situación. De ahí la importancia de que el gobierno tome acciones para reactivar la economía, porque de lo contrario, hoy ya vimos ese dato, 287,000 trabajadores en Costa Rica están entre reducciones y suspensiones. Hay que salir de ese bache lo antes posible. Okay. Y no pasándolos a la columna de los despedidos, ¿verdad, Randall? O sea, Sí, claro. De hecho, esa era la aclaración que te iba a pedir. Son 287,000 personas que no han sido despedidas, ¿ok? Pero que han visto afectada su jornada parcial o completamente por la pandemia. 2 de cada 3 con reducción de la jornada de esos 287,000. 1 de cada 3 con suspensión recibiendo salario cero. Eso con corte al 30 de septiembre, o sea, ayer. Okay. Marco, permíteme ir a la pausa. Y son las 3:21, regresamos. Anda pensando la canción. Vamos a la pausa y volvemos. La radio de Costa Rica, muchas gracias por estar con nosotros. Yo tengo que lamentar algo. Cuando yo planeé la entrevista de hoy, dije, voy a hablar 1 hora con Marco sobre este tema y voy a meterle el gol, porque no se lo había dicho, de la ley de empleo público. Y le voy a, porque Marco seguramente tendrá mucho que hablarme sobre la ley de empleo público. Hombre, y no me quedan ni 30 segundos y realmente estaba muy interesado en hablar con vos de eso, Marco, de qué son derechos adquiridos, qué no, cómo está compuesto el salario. Digo, no sé si es un tema que te interese conversar como este. Por supuesto, encantado. Ojalá me invites a un programa para hablar. Randall, no se puede por la vía de un transitorio cambiar la condición salarial de 300,000 funcionarios públicos. Ojo, las cosas para que me acabas de ahuevar, ya no te invito. Correctamente. Randall, sí se pueden hacer, pero hagámoslas bien. El tema es cuando queremos resolver algo de una forma que puede ser torpe y que después nos pueda costar mucho dinero. Entonces hagamos algo, Marco. Perdón, para que aquí hay que producir en vivo, pero es que ese tema está calientísimo y la otra semana se va a ver. Y Marco siempre acomoda la agenda para estar aquí. Digo, hagámoslo mañana, ¿puedes mañana? Usted manda, si es mañana, yo mañana estoy y hablamos del tema. Hagamos mañana, entonces hagamos mañana ley de empleo público, no importa. Repetido, por primera vez en la historia un invitado a Matices, pero es que a la gente le interesa muchísimo. No, y a nosotros también, porque creemos que es aportar correctamente la discusión, Randall. Bueno, esto Marco mañana, esto no me lo pidió y no sabe que lo voy a hacer, pero si ustedes necesitan buscar en medio de tantas dudas a BDS, vea, pueden buscarlo en Facebook, BDS Asesores. Marco, disculpa, no sé si no va a frenar los mensajes en Facebook, y pueden llamar, me corregí si ese no es el número, porque lo estoy buscando yo, 2545-3600. Ese es nuestro número, Randa. 2545-3600, BDS Asesores. Di, Marco, nos vemos mañana. Digo, era imposible que... Encantado, es un honor y es una obligación también aportar a la discusión. Ahí está Natalia Jiménez, dice, importantísimo el tema, gracias. Mañana, ¿con cuál canción te querés ir? Randall, en condiciones normales los limonenses estaríamos preparándonos en esta época para carnavales. Y hay muchas canciones de himnos de carnaval. Represento de Marfil, pero esta vez en la nueva versión de los distintos artistas. Con eso me despido. Es buenísima esa versión, Marco. Muchas gracias. Nosotros nos esperamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana en Matices, 2 de la tarde, don Marco Durante nos acompañará para hablar de la ley de empleo público. ¿Podemos o no podemos cambiarle las condiciones de trabajo a 300,000 empleados públicos? Mañana lo conversamos. Marco, gracias.